Hola, hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que se van integrando. Como saben, el día de hoy es jueves y pues los días jueves, justamente lo que revisamos o lo que checamos es el libro de Psicología Interconductual de Cantor. El día de hoy, tal como ya lo pueden estar observando ustedes en el título, ya llegamos a la segunda parte del libro. El libro tiene creo que 3 o 4 partes, y ya llegamos a la segunda, que de hecho es la parte más cortita de todas las de Cabeza Interconductista. Sí, qué bueno que lo notas. Justamente la camisa trae la función, ay, es del otro lado. La función estímulo-respuesta, y pues aquí está, respuesta medio estímulo. Así que sí, como siempre, me he visto para la ocasión, ¿no? Ahorita vamos a empezar a checar justamente estas diapositivas, eh, que hablan ya propiamente, hoy vamos a entrar en tema de lo que es el metasistema. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de que Cantor lo que propuso fue un metasistema. Todo mundo dice eso. Pero ok, primero que nada, ¿qué diablos es un metasistema, no? Segundo, ¿y ese metasistema qué significa? O sea, ¿qué significa para nosotros como interconductistas? ¿Por qué se dice que fue Rives quien, quien desarrolló una teoría? Si Cantor, pues es prácticamente el que propone absolutamente todo, ¿no? Así que no se preocupen, todas estas dudas van a quedar resueltas el día de hoy. Y justo como les mencionaba, ya estamos en la segunda parte del libro de Psicología Interconductual. Esta es una parte muy cortita porque de hecho es la primera parte, pues fueron 5 capítulos, ¿no? Esta segunda parte, la del día de hoy, pues nada más está compuesta en total por un capítulo. Así que, pues justamente, ¿cuál es la segunda parte? Esta vez, el día de hoy vamos a revisar el metasistema. Este metasistema que Cantor es el que genera, es el que propone, y en el cual él dice tenemos que basarnos para crear una teoría de la psicología naturalista. ¿Vale? Entonces, pues lleva justamente este nombre, el sistema interconductual de la psicología, el metasistema. Y el capítulo, pues se llama, no hay mucha diferencia, ¿no? Psicología interconductual, el metasistema. Lo primero que Cantor nos menciona es la continuidad de las proposiciones sistémicas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Primero que nada, un sistema científico, que espero que ahí lo puedan observar, me voy a hacer más chiquito todavía para que vean perfectamente esa imagen, porque esa imagen es súper, súper, súper importante. Esa imagen es la que describe, es una matriz que llama Cantor matriz del sistema científico, donde nosotros podemos observar clara y perfectamente en qué lugar está ubicado el sistema científico y cuáles son los demás elementos que le dan sentido a un sistema científico. ¿Vale? Entonces, pues Cantor nos comienza diciendo, el sistema científico de cualquier campo particular, llámesele física, biología, química, sociología, psicología, obviamente, si tienen un sistema científico, forzosamente debe de surgir, o más bien forzosamente surge, de un conjunto de suposiciones básicas previamente establecidas en el campo en cuestión. Estas suposiciones básicas forman un metasistema. O sea, voy a decirlo en otras palabras un poco más fáciles o más sencillas de ubicar, ¿vale? Un metasistema contiene las suposiciones básicas, eso, contiene las suposiciones básicas que vamos a nosotros a asumir, no a creer, no a comprobar, las que vamos a asumir, ¿vale? Un sistema, entonces, es el conjunto de las suposiciones que nosotros asumimos respecto del objeto de estudio, respecto de aquello que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, las proposiciones específicas de una ciencia particular son continuas con las suposiciones del científico referente a la naturaleza de la ciencia, mismas que se establecen como protoproposiciones. Como siempre, Cantor, lo más clarito que puede, siempre nos hace ver que finalmente quien construye el sistema, pues no es Dios, ¿no? Obviamente Dios no baja y nos dice, miren, este es el sistema de la psicología. No, es una persona.
¿no? Es una persona la que construye el sistema científico y como persona, pues tiene toda la posibilidad del mundo, este, de meter sus propias ideas, de meter sus propias creencias al metasistema o a las proposiciones que coloca, ¿no? Entonces, aquí dice, pues justamente las proposiciones específicas de una ciencia particular son continuas con las suposiciones del científico. Lo que el científico cree acerca del mundo, lo que el científico supone acerca del mundo, pues se vuelve parte de una proposición específica de la ciencia, ¿no? Entonces, estas suposiciones del científico acerca de la ciencia de la naturaleza que está estudiando, es a lo que se le conoce como protoproposiciones. Esto va a cobrar sentido más adelante porque Cantor nos dice, estas son mis protoproposiciones. O sea, bueno, no lo dice así porque sonaría bien feo. De hecho, protoproposición, protodefinición, todo lo que le agregues proto antes suena feo. Este, pero bueno, entonces, una protoproposición es justamente, son las suposiciones del científico respecto de una ciencia particular. Esos son las protoproposiciones. Y estas protoproposiciones, for, for, se, por medio de ellas, se formulan las definiciones de y las especificaciones para el sistema científico. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Lo que el científico que crea el sistema científico tiene suposiciones acerca del mundo, tiene suposiciones acerca de la realidad. Esas suposiciones se transforman en protoproposiciones. ¿Por qué? Pues porque son elementos que el científico propone que le dan sentido a la práctica en la realidad o que describen a la naturaleza. En este mismo aspecto, pues justo lo que ocurre es que entonces las protoproposiciones, las suposiciones del científico, terminan por actualizarse en formas de definiciones y especificaciones de un sistema científico particular, ¿vale? Por eso es importante cuando nosotros decimos quién elaboró la teoría, ¿no? En gran medida, el libro de Teoría de la Conducta de Ribes y López, pues son las suposiciones que tienen Ribes y López acerca del mundo. ¿Vale? La conducta de los organismos de Skinner de 1938, en gran medida, son las suposiciones que hace Skinner acerca de la ciencia específica que él denomina pues, como psicología, ¿no? Entonces, finalmente, pues, estas suposiciones que tiene el científico respecto de una ciencia terminan por actualizarse en forma del sistema científico específico que se va a guiar o que se va a seguir. ¿No? Y de forma mucho más general, este, pues todas las suposiciones básicas que se establecen para darle sentido a un sistema científico, a un campo específico, son las que componen un metasistema. ¿Vale? Voy a de nuevo agrandar esta cosita, bueno, la matriz del sistema científico, porque Cantor dice que esta matriz, o sea, esa pirámide como chistosa que ven ahí, pues son los niveles respecto de los cuales puede analizarse un sistema científico. Y va de lo general, bueno, aquí te lo presentan de lo particular a lo general, pero en una forma muy específica, lo que realmente quiere decir aquí todo esto, pues es que un sistema científico forzosamente parte o da lugar respecto de un metasistema. ¿Ok? Este metasistema tiene sentido respecto de la lógica de la ciencia, o sea, de las protoproposiciones que le dan sentido. Y muchas veces estas protoproposiciones o la lógica de la ciencia adquiere su sentido debido a las instituciones culturales respecto de las cuales o en las cuales forma parte. ¿Vale? Si se dan cuenta, pues son diferentes niveles que le dan sentido a un sistema científico en un momento particular, en una situación particular, respecto de un elemento particular. La lógica de la ciencia, las protoproposiciones, pues son justamente las suposiciones del científico acerca de una ciencia. Esto establece suposiciones básicas que van a modular, que vamos a asumir
cuando nosotros estemos estudiando nuestro objeto de estudio. Esas suposiciones que vamos a asumir se llaman metasistemas. Bueno, sí, metasistemas. Y ya ahora sí, propiamente, el modelo específico, la teoría específica con la cual nosotros pretendemos estudiar la realidad o el del campo específico que nosotros queramos estudiar, pues es a lo que se le conoce como sistema científico. Ok, ahora sí, vámonos a proposiciones en la lógica de la ciencia. Retomando otra vez este cuadrito, estamos uno arriba del de instituciones culturales, ¿vale? Ahorita vamos a platicar acerca de la lógica de la ciencia, o sea, las protoproposiciones. Como, de nuevo, para recordar y ser lo suficientemente enfático, una protoproposición son las suposiciones que tiene quien construye el sistema acerca del campo específico, del campo de estudio que le da sentido. Por allí Briseida pregunta, ¿las hipótesis son protoproposiciones? Ahí te faltó un pro. Protoproposiciones. No, las hipótesis no son protoproposiciones. ¿Por qué no? Una hipótesis es algo que nosotros creemos que va a pasar en una situación particular, ¿ok? O sea, yo creo que si hago esto, va a pasar esto. Una hipótesis intenta predecir qué va a ocurrir en situaciones particulares. Una protoproposición son creencias que tenemos acerca de un objeto de estudio. No, o sea, una protoproposición no es evaluable empíricamente, porque son elementos lógicos, ¿vale? El término lógico es axioma, ¿vale? Son axiomas, o sea, son elementos lingüísticos, oraciones lógicas que nosotros asumimos. Ahorita aquí vamos a poner cuáles son las proposiciones de Cantor, entonces a lo mejor con esto ya queda un poquito más claro, pero lo que sí es importante es que no, una protoproposición y una hipótesis no son lo mismo, ¿vale? Ahora sí, ¿cuáles son estas proposiciones que Cantor pone? O sea, ¿cuáles son estas creencias que Cantor asume acerca de la ciencia en general? Pues, número uno, una protoproposición, justamente, la pregunta de Briseida, las protoproposiciones formulan suposiciones generales referentes a sistemas científicos. Cuando se estructuran, constituyen una lógica de la ciencia. Una lógica de la ciencia es una forma de hacer ciencia, una forma de ver a la ciencia, una forma de analizar a la ciencia. Entonces, una protoproposición es una suposición general referente a un sistema científico, ¿vale? Ahora, puesto que cualquier lógica o filosofía de la ciencia es influida por las instituciones culturales, de nuevo, vean aquí atrás el mapita, vean la pirámide. La lógica de la ciencia está siempre por debajo o por arriba, dependiendo cómo lo quieran ver, de una de las instituciones culturales. ¿Por qué? Porque como es una persona quien crea la lógica de la ciencia, quien crea un metasistema, quien crea un sistema científico, pues todas las personas estamos influidas por las instituciones culturales de las cuales formamos parte, ¿vale? Entonces, puesto que cualquier lógica o filosofía de la ciencia es influida por las instituciones culturales subyacentes, su explicación ayuda a clarificar los múltiples sistemas científicos que se basan en ellas. O sea, si yo voy a proponer algo, pues necesito saber respecto de qué instituciones culturales lo estoy proponiendo para saber qué tanta validez va a tener, ¿vale? O sea, tengo que reconocer el efecto que tienen las instituciones culturales sobre las suposiciones que yo estoy haciendo del mundo, ¿ok? Y por último, las protodefiniciones tienden hacia una descripción del trabajo científico, ¿vale? Una descripción del trabajo científico, no una descripción de la realidad, ¿vale? Eso ya es lo que hace el sistema científico. El sistema científico hace una descripción de la realidad que vamos a estudiar. El metasistema, bueno, en este caso las protodefiniciones, dan una descripción acerca de qué es lo que hace un científico, dan una definición de qué es lo que hace una persona en el trabajo científico. Entonces, los protopostulados subrayan las suposiciones referentes al criterio y significancia de la investigación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué tanto vale la investigación?
Sin embargo, pues las proposiciones formuladas pueden parecer similares en ambos casos, ¿vale? Jaime pregunta, ay, déjenme hago un poquito más grande porque si no, no se va a ver nada. Las protoproposiciones como axiomas se pueden entender como los principios básicos que se dan por hecho y que no necesitan comprobación, justo porque son silogismos o segmentos lingüísticos lógicos. Esa es una excelente forma de decirlo, súper clarito, súper conciso. Y sí, Jaime, justamente una protoproposición es eso, un axioma. Y un axioma por definición no necesita comprobación, ¿vale? Entonces, sí, justamente tal como lo acabas de mostrar. Iba a escribir todos los protopostulados, pero pues dije, para que realmente, pues nada más sería copiar y pegar. Así que lo que vamos a hacer es revisarlos, ¿vale? Ya como tal vamos a ver los protopostulados. O sea, ya estamos en la lógica de la ciencia, estamos en cómo ve Cantor, qué es lo que Cantor dice que se debe de hacer, cómo se debe de hacer la práctica científica. ¿Ok? Primero que nada, ¿qué es la ciencia? Es lo primero que nos dice. Primero nos dice qué es la ciencia, y la ciencia es la empresa del intercomportamiento con las cosas y eventos específicos que nos conduce a una orientación precisa y definida con respecto a esas cosas y eventos. Si alguna vez a ustedes en la vida les preguntas, y son interconductistas, les preguntaran, oye, ¿qué es la ciencia? Pues ustedes pueden dar este primer protopostulado, que justamente Cantor define como qué es la ciencia. Empresa del intercomportamiento con las cosas y eventos específicos que nos conduce a una orientación precisa y definida con respecto a esas cosas y eventos. Eso es la ciencia para Cantor, ¿vale? Entonces, este es el sentido que tiene. ¿Vale? Es este protopostulado. Por allí me hacen una pregunta a la cual voy a tener que responder con un no sé, no tengo ni idea. No sé si el naturalismo de Cantor tiene relación con el naturalismo de Quine. O sea, de hecho es la primera vez que escucho hablar del naturalismo de Quine. Así que estaría bien pues, que mandaras algún artículo o algo donde podamos nosotros leer acerca del naturalismo de Quine para saber si son cosas diferentes o si es la misma visión o si son en esencia lo mismo pero dicho diferente, para poder hablar un poquito más al respecto, que de hecho pues estaría bien algún día hacer un en vivo hablando justamente de qué es el naturalismo, ¿no? Y de las diferentes formas que hay. Entonces, protopostulado 1, ¿qué es la ciencia? Esto que dice el protopostulado 1 es importante, ¿vale? Porque Cantor constantemente hace referencia a que todas las ciencias estudian el comportamiento, ¿vale? Para Cantor no hay ninguna ciencia, ninguna ciencia que no estudie el comportamiento. Nada más que algunas ciencias estudian el comportamiento de físico, otros el comportamiento químico, otros el comportamiento biológico, nosotros el comportamiento psicológico. Pero para Cantor, absolutamente todas las ciencias estudian comportamiento. ¿Vale? O sea, interacción entre eventos, interacción entre estos elementos, ajustes de elementos, ¿vale? Todas las ciencias, según Cantor, estudian esto, ¿ok? Jaime dice, es por eso que no podemos criticar los axiomas de otras teorías desde nuestra postura, pero sí podemos criticar las prácticas y lo que se construye sobre esos axiomas, ¿cierto? Mira, no podemos criticar una cosa respecto de otra. No podemos criticar al psicoanálisis respecto del conductismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parten de bases diferentes, por eso son diferentes. Entonces, yo por eso jamás en la vida critico al psicoanálisis respecto del conductismo o respecto del interconductismo. Siempre critico al psicoanálisis respecto del mismo psicoanálisis, ¿vale? Si que uno quiere hacer ¿se acuerda? Esto ya lo platicamos, porque Cantor ya nos dijo eso, cuando hablamos de validez y significancia de la ciencia. ¿Qué le da validez a la ciencia? Su congruencia y coherencia. O sea, que sean coherentes y congruentes, coherentes respecto de sus propios postulados y congruentes respecto de lo que se observa en la realidad, ¿vale? Y esto les da validez y significancia, ¿vale? Si yo propongo cosas que no encuentro, que no puedo relacionar
o que soy incapaz de relacionar con la realidad, entonces no tiene significancia ni validez mi sistema. Y esto es lo que le pasa al psicoanálisis. El psicoanálisis inventa constructos, pero no genera evidencia. Y además de que no genera evidencia, no hay forma en la que ellos nos digan cómo se relacionan con los eventos o con la realidad las cosas. No, porque no se pueden observar, no se pueden medir, no podemos experimentar respecto de ello o con ello. Entonces, dado que no podemos hacer nada de esto, pues entonces es un sistema que carece de validez y significancia desde la base. ¿Vale? Ahora, si analizamos los postulados lógicos pueden ser falsos o verdaderos. ¿En qué sentido? En el sentido lógico de la palabra, ¿vale? Eh, de tal forma que un error categorial, por eso hablamos tanto de errores categoriales, porque los errores categoriales no hacen alusión este, los errores categoriales no hacen alusión a una práctica específica, hacen alusión a cuando hay un argumento lógico que no puede sostenerse. Es decir, están mal en tanto argumento lógico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de errores categoriales y criticamos a los cognitivistas, por ejemplo, por asumir, porque una de sus protoproposiciones es que existe la mente, por así decirlo, ¿no? Llamémosla así de forma muy general. ¿Qué es mente o qué no es mente? No es momento de definirlo el actual, pero Cantor entonces aquí nos dice que hay que analizar la significancia y validez de estas definiciones. Cuando las analizamos, nos damos cuenta de que primero, no hace alusión a elementos particulares de la realidad, naturales, ¿vale? Segundo, que son insostenibles lógicamente. Cuando lo analizamos, es insostenible, o sea, es incoherente, o sea, no tiene validez ni significancia, ¿vale? Esto es lo que tenemos que analizar. Por ahí dice, se puede criticar como proposición en la forma lógica de su estructura. Exacto, justamente. Justo esto que dice él es lo que estoy yo diciendo, pero con más palabras, ¿no? Exactamente. Y si ya lo revisamos, porque sí, Cantor no deja cabos sueltos. Cantor es muy enfático en exactamente cómo le hacemos para saber que un sistema científico, pues sí nos sirve, ¿no? Si en verdad describe la realidad. Y la validez y significancia es en lo que tenemos que fijarnos. Por eso los interconductistas hablamos mucho de errores categoriales, de coherencia, de congruencia y de validez empírica, que eso también es otra cosa que también nos sirve para lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, protopostulado 1, ¿qué es la ciencia? ¿Vale? Protopostulado 2, la orientación científica se interesa por la existencia e identidad con las cosas y eventos o sus componentes y la relación entre los componentes de cosas y eventos o entre las propias cosas y eventos. ¿Vale? Entonces, ya con esto tenemos dos elementos importantes. La ciencia es la empresa del intercomportamiento con cosas y eventos que nos conduce a una orientación precisa y definida con respecto a esas cosas y eventos, o sea, conocer y explicar las cosas y los eventos. Y segundo, esta orientación científica se interesa por la descripción, o sea, existencia e identidad con las cosas y eventos o sus componentes, y a la explicación, que para Cantor ya lo había dicho. Para Cantor explicar es identificar y describir las relaciones entre los componentes de cosas y eventos o entre las propias cosas y eventos, ¿vale? O sea, describir y explicar la realidad. Eso es lo que hacen los científicos. ¿Vale? La ciencia es una empresa que se dedica de forma general a la descripción y explicación de los eventos, y ya los científicos, como en tanto práctica, se interesan por esto, describir y explicar los eventos del campo específico en el cual tiene lugar. Y por último, de esta página, protopostulado 3, ninguna ciencia se interesa por hechos o procesos que trascienden los límites de la empresa científica. Ningún problema científico se interesa por una realidad más allá de los eventos ni por su investigación. Cantor siempre es así, como que le gusta andar con una navajita, andar allí pegando, ¿no? Porque en todos los capítulos siempre Cantor, de una u otra forma, mete allí la crítica al ya escucharon psicólogos que esto no es los que están haciendo las cosas mal. ¿Por qué dice eso? De nuevo, porque dice que
Bueno, no lo dice él. En general, la ciencia, ¿a qué se dedica? Pues a explicar y a describir y explicar la realidad. Y eso la mayoría se los va a decir. Y es como que, ok, ¿cuál es el principal método de la investigación en la ciencia? Pues la observación sistemática. Ok, la observación sistemática. Entonces, pues yo tengo que observar la realidad. Sí, y entonces, ¿por qué tú estás asumiendo algo que ni puedes observar, ni forma parte de la realidad y que nada más mencionas porque se te impuso culturalmente? Pues esto es algo que Cantor muchas veces menciona y menciona y menciona. Y entonces dice, ok, tú observas conducta, no supongas más allá de la conducta. No supongas elementos trascendentales. Esos a nosotros no nos importan. Y también eso es cierto. ¿A quién le importa lo trascendental? A la ciencia no. A la religión, por ejemplo, sí le importa lo trascendental. A la religión le importa la teleología, o sea, los fines últimos, los fines primeros. Esos le importan a otras empresas. A la ciencia no le importa nada de eso. A la ciencia nada más le importa describir y explicar la realidad, en tanto realidad. No tenemos que ver más allá, ni más para acá, ni más para atrás. No, hay que observar de forma sistemática para poder describir y explicar los eventos y las relaciones entre eventos, pero a nosotros como ciencia no nos importa lo trascendental. Eso les toca a otros. Protopostulado 4. La orientación científica requiere instrumentos y métodos especializados que dependan de las características específicas de los eventos con los que se interactúa y los problemas particulares que se formulan de ellos. Metodología. Esto es la metodología. Yo voy a asumir cosas sobre el pedacito de realidad que me toca. Y respecto de ese pedacito de realidad que me toca a mí estudiar, pues tengo que elaborar métodos que me permitan estudiarlos. ¿Vale? Es eso a lo que se refiere. No podemos utilizar todos los mismos métodos. ¿Por qué? Porque estudiamos cosas diferentes. Entonces, cada uno respecto del pedacito de realidad que le toca, tiene que elaborar su propia metodología, sus propios métodos para acercarse al estudio de para acercarse al estudio específico de los eventos con los que tiene que interactuar. Protopostulado 5. Las interacciones científicas producen protocolos, registros, hipótesis, teorías y leyes. Esto es algo muy importante. Una interacción científica nos va a permitir generar protocolos, cómo registrar ciertas cosas, cómo estudiarlas, cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Nos va a permitir generar hipótesis, o sea, suposiciones sobre qué va a pasar en determinadas condiciones, teorías, o sea, ok, si ya veo que tengo un conjunto de datos que tiene cosas en común, pues esto me va a permitir entonces formular teorías que les den explicación a una gran cantidad de eventos y leyes. Si ya noto que es una regularidad, que siempre las cosas en estas condiciones van a ocurrir así, siempre, 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 pues entonces, posterior a la teoría, podemos formular leyes. ¿Vale? Esto es la lógica de la ciencia, ¿vale? Protopostulado 6. La construcción científica, o sea, la formulación de hipótesis, teorías y leyes. ¿Qué es una construcción científica? Todo aquello que produzca hipótesis, teorías y leyes, ¿vale? Si no generamos hipótesis, teorías y leyes, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo otra cosa. Pero bueno, entonces la construcción científica debe derivarse del intercomportamiento con los eventos y no ser impuesta sobre los eventos o empresa científica de fuentes culturales no científicas. Les digo, Cantor siempre anda allí picando, picando, picando y molestando a los demás. ¿Qué significa esto? Yo no tengo que fijarme en mi cultura para hacer ciencia. Tengo que fijarme en los eventos. Tengo que fijarme en los eventos. Cantor, insisto, tiene un libro muy bonito que se llama La evolución científica de la psicología. O bueno,
ese nombre o de la psicología científica. Puede tener uno de esos dos nombres, donde lo que hace Cantor es una línea histórica de cómo ha evolucionado lo psicológico. Y Cantor llega a la conclusión de que la mayoría de veces las cuestiones psicológicas surgen no de la observación, sino de herencias culturales que las personas asumen como ciertas y que respecto de eso se comportan, que respecto de eso hacen ciencia. O sea, no estoy sacando mis hipótesis con base en lo que observo, estoy sacando mis hipótesis con base en los elementos culturales en los cuales vivo. Y Cantor dice que eso no se dedica a la ciencia. ¿Quieres hacer ciencia? Observa la realidad, hipotetiza respecto de la realidad, genera teorías acerca de la realidad y por último genera leyes acerca de la realidad. Pero no andes a fuerzas imponiéndole nombres o imponiéndole constructos a la realidad, no más porque te los heredaron, te los heredó la cultura en la que vives. Entonces, esto es una cuestión fuerte, una aseveración fuerte, un protopostulado fuerte que hace Cantor, ¿vale? Protopostulado 7. La cultura consiste de los eventos e instituciones de un grupo específico de personas. ¿Qué es cultura para Cantor? Te dice, no se queden con la duda. Ahorita les digo a qué me refiero con cultura. La cultura es este conjunto de eventos e instituciones de un grupo específico de personas. Yo nada más allí agregaría para que se entienda mejor que se transmiten de generación en generación. ¿Y cuáles son estos? La religión, el arte, la economía, la tecnología, la organización social, las leyes, etcétera. Eso es a lo que Cantor se refiere con cultura, a todos estos elementos, ¿vale? Si hay elementos religiosos, la religión no tiene por qué andarle asumiendo cosas a la ciencia, por qué andarle mandando cosas a la ciencia. El arte no tiene por qué andarle dando constructos a la ciencia. La economía tampoco. La tecnología no podemos nosotros explicarla, pero tenemos que hacer nuestras propias observaciones. La organización social lo mismo, las leyes lo mismo. Jaime dice, ¿sabes si Cantor llegó a tener contacto con el filósofo español José Ortega y Gasset? Me parece llegan a decir cosas muy parecidas en algunos aspectos, criticaron el dualismo y pensaron en aproximaciones de campo, etcétera. Pienso que pudieron influirse uno al otro, pero desconozco si existe esa info por ahí. Es muy probable que Cantor no lo conociera personalmente, pero leyera su obra. Es muy, muy probable. Cantor nunca en la vida dejó de leer, así Cantor hasta el último segundo de su vida leyó y escribió cosas. Entonces, si es contemporáneo de Cantor o predecesor a Cantor, y es muy influyente, porque yo sé que José Ortega y Gasset es muy influyente, es casi seguro que Cantor leyó su obra. No sé si eso significa que se influyeron mutuamente o que él lo influyó a uno o el uno influyó al otro, pero me parece altamente probable que al menos Cantor haya conocido la obra, ¿vale? Protopostulado 8. Las empresas científicas son evolutivas. Se desarrollan como instituciones complejas en situaciones culturales. Los dominios científicos son corregibles y acumulativos y están completamente libres de todos los absolutos, últimos o universales. Esto también ya nos lo había dicho Cantor. Cantor ya nos había dicho, la ciencia no está terminada. La ciencia no está terminada. ¿Qué significa que la ciencia no esté terminada? Pues lo que significa es que siempre va a estar cambiando. ¿Y por qué siempre va a estar cambiando la ciencia? Pues porque la ciencia avanza, la ciencia cambia respecto de los hallazgos que va habiendo. Si yo encuentro hoy algo y pruebo la generalidad, y probando la generalidad de un fenómeno me encuentro con algo diferente, tengo que cambiar las hipótesis. Y si cambio las hipótesis y ya había una teoría, tiene que cambiar la teoría. Y si cambia la teoría, pues a lo mejor las leyes no cambian, pero cambia la explicación. Y así, que está en constante cambio, está en constante cambio. La ciencia no es definitiva. La religión, por ejemplo, sí es definitiva. La religión te dice es A, B y C, y si te gusta, si no, pues adiós, ¿no? O sea, ¿qué es aquí? La ciencia no. La ciencia no es dogmática, la ciencia no es de tenme fe, la ciencia es de pruébalo, y si te equivocaste, dilo y lo corregimos. Eso es la ciencia. ¿Ok? Este, eso es la ciencia. Siguiente protopostulado. Las empresas científicas pueden ser, y en ocasiones son,
autónomas y fundamentales dentro del complejo cultural. Solo las empresas específicas pueden cooperar e influirse mutuamente con respecto a los procedimientos investigativos e interpretativos básicos. O sea, ¿quién puede influir a la ciencia? La ciencia. Si yo soy psicólogo, pero los biólogos descubren algo que puede afectar lo que yo estoy diciendo de las cosas, tengo que voltear a verlo. Si yo soy psicólogo, pero los físicos descubren algo que puede mover la forma en la que yo estoy estudiando las cosas, tengo que voltear a verlo. La ciencia se influye entre sí, ¿vale? En la historia esto ha pasado, no en un aspecto naturalista, sino en un aspecto puramente mentalista, ¿no? Por ejemplo, cuando surge lo de la química mental de los hermanos Mill, pues, ¿qué dicen? Ah, bueno, como se empezaron a descubrir muchos elementos, no elementos químicos, sino muchas cosas en el campo de la química, pues acá empezaron a decir lo mismo. Ah, bueno, una idea es más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, no tengo dos ideas que se suman y ya es una nueva idea. Cambian las ideas cualitativamente. Esto es una idea que surge de los descubrimientos de la química. ¿Vale? Y así, mutuamente. La ciencia influye en las cosas que nosotros decimos sobre nuestra realidad. Allí, para todos los que les interese, acaban de poner una introducción al pensamiento de Quine, espero estarlo diciendo bien y que no andar haciendo el ridículo aquí, pero por si a alguien les interesa, pues ahí está el artículo, el capítulo, no sé qué sea, pero pues por si lo quieren checar, adelante, por favor. Protopostulado 10. Aplicaciones de hallazgos científicos y resultados de investigación pueden localizarse dentro de la empresa científica o en el vasto ambiente cultural de estas empresas. Estas aplicaciones constituyen la base del control y predicción científicos. Esa parte final. Estas aplicaciones constituyen la base real del control y predicción científicos. Si genero descubrimientos que nunca puedo realmente ir y ver si aplican o no en un entorno real, pues entonces, ¿qué estoy explicando? Mira, ya me están regañando diciendo que sí lo pronuncio mal. Perdón, pues es que como no sé de qué país sea ni nada y nada más sé que dice Kine, pues este, pues lo leo tal como me suena, bueno, tal como está escrito. Pero bueno, esto es importantísimo. Si no logro probar que algo tiene efecto en la realidad, que algo en verdad ocurre, como digo, en la realidad, pues entonces no estoy describiendo ni explicando la realidad. Así de fácil, ¿vale? Entonces esto es un protopostulado muy, muy importante. Aquí dice que se pronuncia como Quine. Ah, ok. Pues avísame. Nada más me haces quedar mal aquí. Jaime dice, ¿alguna vez escuché una analogía sobre el conocimiento que decía algo como, el conocimiento es como un círculo? Mientras más crece el área, lo que conoces, más y más crece el perímetro, el contacto con lo desconocido. Ok, es una analogía interesante, me parece cierta respecto de que pues, obviamente todas nuestras teorías siempre van a tener algún límite, que tiene que ir cambiando con el tiempo. Esto es lo anterior, pues es la lógica de la ciencia. O sea, perdonen que me regrese tanto a la pirámide, pero ya vimos las protoproposiciones, la lógica de la ciencia según Cantor. O sea, ¿para qué sirve la ciencia según Cantor? ¿Y cuáles son las cosas que describen a la ciencia según Cantor? Ahora sí, la lógica de la ciencia aplica para todas las ciencias. Un metasistema es una forma de construir un sistema científico y aplica únicamente respecto de una disciplina o un campo particular de conocimiento. O sea, ahora sí vamos a ver cuál es el metasistema de la psicología interconductual. Y entonces aquí ya nos ponemos con las metaproposiciones, o sea, definiciones y convenciones del sistema, ¿vale? Que eso, pues, justamente ya nos habla de... Ah, perdón, casi rompo aquí algo. Primero, metasistema definido
Los metasistemas psicológicos consisten de proposiciones que más o menos delinean formalmente los fundamentos y especificaciones de los sistemas psicológicos particulares. O sea, un metasistema definido lo que nos dice es cómo debe de estar construido un sistema científico para tener relevancia o validez y significancia. Convencionalismo adoptado hace alusión a que debe de volverse convencional este elemento. ¿Qué significa volverse convencional? Si únicamente dos personas manejamos una teoría particular, pues de nada nos va a servir. Entonces tenemos que, o si yo hago algo y lo llamo de una forma y otra persona hace otra cosa y la llama de otra forma, pues de nada va a servir. Tenemos que generar convencionalismos respecto de los nombres que vamos a usar para definir, para referirnos a los eventos, para referirnos a los objetos y para referirnos a sus relaciones. Proposición definida. Una proposición sistémica es un producto interconductual incluido en una serie con propósitos de orientación y utilización subsecuente. Lo que yo hago no me sirve para empezar solo a mí. Lo que yo hago le sirve también a los demás científicos que están trabajando al mismo tiempo que yo, y además lo que yo hago, pues además tiene propósitos de orientación y utilización. O sea, me deben de permitir generar más preguntas, me deben de permitir seguir avanzando en las investigaciones, me deben de permitir incrementar el conocimiento que yo tengo sobre aquello que estoy estudiando. Y por último, sistema psicológico definido. Al compararlo con un metasistema psicológico, este sistema consiste de proposiciones que más o menos especifican formalmente el carácter de un tipo particular de empresa científica y sus productos. Los sistemas psicológicos incluyen constructos que se refieren a eventos, datos, leyes y teorías. O sea, de nuevo, este convencionalismo tiene que derivar en un sistema psicológico definido, o sea, en que nosotros nombremos y describamos de la misma forma los eventos, que lleguemos a los mismos datos y que lleguemos a teorías y leyes, ¿vale? Esto es lo que caracteriza a un metasistema de la psicología interconductual. Un metasistema definido, proposiciones específicas que nosotros delimitamos, un convencionalismo adoptado, una forma específica con la cual nos vamos a referir a los eventos y sus relaciones, una proposición definida, lo que yo hago debe de servirle a todos y además debe de seguirme ayudando a avanzar y a generar más conocimiento sobre lo que estudio, y un sistema psicológico definido. ¿Vale? Ahora sí, esto nos pone en contacto con metaproposiciones. ¿Vale? Bueno, las anteriores eran las primeras metaproposiciones, o sea, ¿cuáles son las definiciones y convenciones del sistema? ¿Para qué nos va a servir este sistema? ¿Y qué es? Ahora, metaproposiciones 2, o sea, especificaciones del sistema. Ay, no tenía que haber sacado esto. Ah, no, sí. Sí. Les digo que este capítulo además está cortito. Yo lo estoy haciendo así como que muy largo, pero pues porque me interesa que quede bien clarito todo. Ahora sí, vámonos a las especificaciones del sistema. Primero, metapostulado 1, homogeneidad. La psicología es homogénea con todas las demás ciencias. La psicología, lo mismo de siempre, no somos únicos, especiales y diferentes. La psicología no es diferente, bueno, sí es cualitativamente diferente, pero no es de una naturaleza diferente a la del resto de las ciencias o a la del resto de los eventos. Somos homogéneos, la psicología es homogénea respecto de las demás ciencias. ¿Ok? Metapostulado 2, independencia. A pesar de que son homogéneas, la psicología es una ciencia relativamente independiente. ¿Por qué relativamente y no completamente independiente? Por algo que ya había dicho o ya había mencionado Cantor una página atrás o una hoja atrás, que es que las demás ciencias también influyen respecto de lo que nosotros vemos y hacemos en nuestra práctica. Entonces, somos independientes, pero también los descubrimientos de las demás ciencias afectan mi práctica o el conocimiento que yo pueda alcanzar respecto de mi campo de conocimiento. ¿Vale? Y este metapostulado tiene un corolario. Los sistemas psicológicos
Los sistemas psicológicos requieren diseños de constructos unos. El título de este stream debería ser ¿cuántas veces es capaz René de decir proposiciones y protoproposiciones y protopostulados? Ya no lo voy a decir. Ay, pero es que así se llaman. Pero bueno, entonces, los sistemas psicológicos requieren diseños de constructos únicos. No podemos, y digo categóricamente, no podemos usar los mismos constructos que la biología, ni podemos usar los mismos constructos que la física, porque esos ya están usados en un contexto específico para estudiar eventos específicos. Nosotros estudiamos otros eventos, necesitamos nombres específicos para los eventos que nosotros estudiamos. ¿Vale? Entonces, no podemos explicar lo psicológico por medio de constructos biológicos, económicos, sociológicos, físicos, etcétera. No se puede, no se puede. Así, simplemente no se puede. Metapostulado 3. Fundamentación sistémica. O sea, un sistema interconductual de la psicología se aparta de todos los sistemas epistemológicos y ontológicos tradicionales. O sea, nosotros no hablamos de mente, nosotros no hablamos de alma, nosotros no hablamos de ideas como una función de la mente, nosotros no hablamos de nada de eso. La psicología interconductual se aparta de todos esos elementos tradicionales de la psicología. Jaime pregunta, ¿cuál es la diferencia entre axioma y corolario? Un axioma es un elemento lógico que no necesita probarse, sino que se asume. Un corolario simplemente es algo que nos permite especificar de mejor manera otra cosa, ¿vale? Es como es como una oración lógica que nos permite entender mejor otra oración lógica. O sea, un corolario deriva de una oración lógica y nos permite entenderla mejor. Por ejemplo, aquí, el postulado 2, la psicología es una ciencia independiente. ¿Cuál es el corolario? Entonces, o sea, un entonces o por lo tanto, como una especie de conclusión lógica que deriva del anterior. Entonces, los sistemas psicológicos requieren diseños de constructos únicos. ¿Vale? Son como derivaciones lógicas, por eso son corolarios. Eso es un corolario. De hecho, por eso el último libro de Rives se llama así, por eso se llama Teoría de la Psicología, corolarios. Es como de cosas que surgen respecto de teoría de la psicología, ¿vale? Por eso tiene ese nombre. Metapostulado 4, suficiencia del sistema. O sea, un sistema psicológico debe lograr cubrir de manera comprensiva los eventos, operaciones y construcciones teóricas. Si lo que yo hago, si mi sistema psicológico no puede abarcar todo, pues entonces, ¿para qué quiero el sistema psicológico? Si mi teoría no abarca todo, ¿para qué quiero la teoría? Ay, todavía tengo la pregunta aquí arriba. Es eso. O sea, el sistema psicológico debe de poder cubrir todos los potenciales eventos psicológicos que voy a tener que estudiar en algún momento. Es como decir notas a pie de página. Podría ser, no tanto, es más como un si A, entonces B, algo así, ¿no? Entonces, metapostulado, si A, corolario, entonces B. O sea, más o menos algo así, un corolario sería una derivación lógica que surge del primero. Siguiente metapostulado, orientación del sistema. La construcción sistémica requiere una orientación adecuada con respecto a los problemas sistemológicos. Siempre va a haber problemas en todo, en todo. Dentro de la ciencia, pues vamos a tener nuestros propios problemas a la hora de ir avanzando en un sistema científico. Cuando construimos estos sistemas, entonces hay que tener en cuenta que pueden surgirse problemas y que pues vamos a tener que irlos solucionando conforme vayan surgiendo, porque pues no van a existir sistemas perfectos. Todos los sistemas van a tener problemas, pero hay que ser capaces de identificarlos y de corregirlos. Metapostulado 6, irreducibilidad sistémica. Un sistema psicológico no es reducible a ningún otro tipo. Lo que les mencioné hace ratito. No podemos reducir lo psicológico a lo biológico. No podemos reducir lo psicológico a lo social. No podemos reducir lo psicológico a lo económico.
es independiente, tiene sus propias definiciones, tiene sus propias explicaciones, no son reducibles. ¿Vale? Metapostulado 7, relatividad sistémica. Los sistemas psicológicos son relativos y sujetos a una continua reformulación correctiva. Lo que yo digo que hoy es de cierta manera, mañana, con base en los descubrimientos o hallazgos, puede verse que no es así. Y ya ha pasado. ¿No? Todo lo de conducta verbal, por ejemplo, que en su momento se empezó a estudiar, actualmente ya podemos decir desde el interconductismo como que, híjole, no, esto no puede ser así, tenemos que incrementar el sistema y hacemos un sistema más grande que ahora sí pueda abarcar todo. El sistema de Skinneriano, por ejemplo, es chiquito, en tanto no nos permite abarcar de forma apropiada todos los fenómenos relacionados con el lenguaje. Entonces, pues, o sea, no podemos hacer lo que encaje, no podemos hacer que encaje, no hay forma. Entonces hay que agrandar el sistema. Y ya, pues por ahí hay varias personas que lo intentaron. La doctora Froxan lo sigue intentando, creo que ella es la que sigue. También hay unos de Verbal Behavior Laboratory que los pueden buscar así en Facebook. Suben muchas cosas de investigaciones que hacen donde igual están intentando hacer que dentro de la lógica skinneriana crear un sistema más grande respecto de esta misma, con esta misma lógica, pero que sí permita abarcar todos los fenómenos psicológicos del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero es esto, ¿no? Lo que hoy creemos de cierta forma, mañana puede cambiar, es decir, es relativo. El que yo crea que algo es verdad hoy no significa que va a seguir siendo verdad mañana, porque la ciencia está en continua evolución, ¿vale? Y estas son todas los postulados que hay, ¿vale? Esto es la forma en la cual termina este capítulo. Esto es todo lo que Cantor nos quería decir. En esto consiste el metasistema de Cantor. ¿Qué es lo que sigue? Se preguntarán ustedes, pues ya estaríamos entrando en la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es el sistema interconductual de la psicología, el sistema propio. Cantor ahora sí ya nos va a empezar a decir cómo construir un sistema psicológico. Ya nos dijo cuál es el metasistema, o sea, y la lógica de la ciencia. Ya nos dijo qué es la ciencia y para qué sirve. Y ya nos dijo qué vamos a asumir en términos axiomáticos respecto de lo psicológico. Ahora ya nos va a decir, y ahora usando esto, cómo podemos generar un sistema, cuál es el sistema científico de la psicología que deriva de esto. Se va a poner bueno entonces la siguiente semana porque vamos a estar hablando de, primero, el capítulo 7. Este es un capítulo más largo. Lo primero que nos va a dar Cantor, que es lo que vamos a ver el siguiente jueves, son todas las definiciones. Todas las definiciones. ¿Qué es lo psicológico? ¿Cuál es la naturaleza de lo psicológico? ¿Qué es, bueno, qué es una definición? Y cuáles son las leyes psicológicas que parten de estas definiciones. La verdad es que se va a poner bueno. Ya tengo ganas de leerlo, y de prepararlo y de andarlo platicando. Espero en verdad que hayan aprendido algo de todo esto. Creo que es muy interesante. Espero haber sido claro, obviamente. O sea, a eso me refiero cuando digo que espero que hayan aprendido algo. Es como decir, espero haber sido claro yo. Este, entonces, pues es importante, es relevante aquí seguir estudiando, porque esto es lo que le da sentido a la práctica que hacemos los que nos denominamos interconductistas. O si no, pues al menos aprenden realmente qué es el interconductismo y no se dejan guiar por lo que otras personas dicen o por críticas que a veces yo he leído críticas medio absurdas. Por ejemplo, hay un artículo que apenas leí, para variar no me acuerdo del nombre, pero es una crítica que hacen a un artículo de Mitch Freiling y de la doctora Linda Hayes. En esta crítica, o sea, realmente hacen como que algunos apuntes que me parece que derivan del desconocimiento, pero fuera de eso, lo que más me preocupa es que su argumento principal son poquitos, ¿no? Es eso que dicen, son poquitos, entonces se van a extinguir. O sea, su argumento principal en contra del interconductismo lo están haciendo poquitos. Entonces es como de eso no es un argumento. Ese no es un argumento que dar en contra de. Si el argumento o el criterio para delimitar qué sistema científico se queda,
pues entonces tendríamos que decir, uy, como el psicoanálisis lo hacen un buen, ese se tiene que quedar. Uy, como el que estructuralismo lo hacen un buen, ese se tiene que quedar. Y pues no, o sea, eso no es un argumento. Si vas a criticar una definición, un sistema científico, critica el sistema científico, critica sus postulados, o en dado caso sus metapostulados, o en dado caso sus protopostulados, pero critica algo del sistema, no cuántas personas lo hacen o no. Somos pocos, pero cada vez más aferrados. Y no somos pocos, o sea, realmente, o sea, sí somos pocos, pero eso no significa que no se hagan las cosas, ¿no? Que no hagamos las cosas bien y que no estemos, por ejemplo, esto es un intento de que dejemos de ser pocos, ¿no? No en tanto convencerlos, sino en tanto que conozcan y vayan viendo si tiene o no tiene sentido esto y vayamos haciendo ciencia natural. Si al final dicen yo soy conductista, excelente. Si al final dicen yo soy cognoscitivista, excelente. Si al final dicen yo soy psicoanalista, ahí sí me enojaría, porque eso sí ya es otra cosa, ¿no? Si me dicen, bueno, yo soy de la complejidad, ahí sí me enojaría. Si dicen yo soy humanista, ahí sí me enojaría. A mí me da igual cuál sea su marco teórico, en tanto sea un marco teórico científico, en tanto analicen y estudien a la psicología como una ciencia, porque eso es lo que es creer que somos tan especiales, como que ninguna ley de la naturaleza nos rige, que ningún principio nos rige, es, es ir en contra de la misma naturaleza, ¿no? Pero y eso siempre pasa por este antropocentrismo de creernos únicos, especiales, diferentes, bajados de Dios, etcétera. Crear los puntos de contacto para que más personas conozcan el interconductismo. Ya se van a volver los divulgadores número uno de esto. En verdad, espero, más que ser el número uno y más que ser el mejor y más que todo esto, pues que esté sirviendo de algo. ¿Vale? Insisto, yo no quiero convencerlos, nomás me interesa con que le entiendan, que lo aprendan, porque aparte se nos ha enseñado que el interconductismo es difícil, no les miento, hay personas a las que les he preguntado, oye, ¿y por qué no te acercas al interconductismo? Cuya respuesta es que está bien difícil. O sea, imagínense que ustedes le preguntaran a los físicos, oye, ¿por qué no haces física respecto de esta teoría que es la que abarca la mayor cantidad de eventos y esto? Ah, no, es que está más difícil. Está bien difícil. Entonces yo mejor para explicar eso sigo creyendo que se mueve, que lo mueven fantasmas. Sí, 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 mira, chocan y entonces hubo un fantasma y ahí eso. Entonces, ¿por qué? Pues es que la otra explicación está bien difícil. ¿Se imaginan un físico diciendo eso? Lo mandan al carajo de inmediato, lo reprueban, le dicen adiós, ¿no? Con, no, todos los físicos me dicen lo mismo. Todos los físicos me dicen lo mismo. Si no reprobaste al menos una materia a lo largo de la licenciatura, no estudiaste. Algo hiciste mal. Porque todos reprueban al menos una materia en física. ¿Por qué? Porque no es fácil. Obviamente tiene su grado de complejidad. En biología yo tampoco conozco a un solo biólogo que no haya reprobado o sacado bajas calificaciones en algo o que no haya dicho en algún momento esto está súper difícil, no tengo idea de qué hacer, no estoy aprendiendo, o sea, no conozco un solo biólogo que me haya dicho, no, la carrera bien fácil, no, nada. Ahora pregúntense, ¿a cuántos psicólogos conocen que han terminado la carrera y dicho, pues estuvo fácil la carrera, ¿no? Yo soy de los que dicen eso y lo digo como algo negativo. Yo soy de esas personas que terminó la carrera diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ya voy a salir y ya esto lo voy a aplicar. Es en serio. Esta es mi carrera. este, pero claro, ¿no? Entonces, la dificultad tampoco puede ser un criterio. La dificultad tampoco puede ser un criterio. Número de personas no puede ser un criterio. La dificultad tampoco puede ser un criterio. El criterio tiene que ser validez y significancia, congruencia y coherencia del sistema, validez empírica, o sea, qué tanto lo que yo estoy mostrando en verdad habla respecto de lo que yo estoy proponiendo, la lógica. Eso es lo que tiene que ser. Jaime dice, eso o algo parecido, creo que se lo escuché a la doctora Froxam por ahí, es muy difícil el lenguaje técnico que ocupamos, pero se puede aprender. Pues claro, porque aparte somos los únicos que tenemos lenguaje técnico. Bueno, los conductistas esquinerianos un poco, pero aparte, ay, es que su lenguaje técnico, no sé qué, pues sí, porque el tuyo no lo tiene. O sea, no deberías criticarnos por tener lenguaje técnico.
Critícate a ti mismo, ¿por qué no tienen lenguaje técnico? ¿Por qué utilizan lo que utilizan las personas en el lenguaje coloquial? ¿No? O sea, nos critican por tener y entonces como, pero ¿por qué eso es una crítica? Si eso es lo que se espera de la ciencia. Este, Vete, Yair dice, además que la mayoría de perspectivas teóricas tienen poquitos seguidores, o sea, yo conozco muy pocas personas que tienen alguna perspectiva cognitiva o que pueden explicar de qué trata algún cognoscitivismo. Sí, claro. Aparte, hay tantas que claro que se super subdividen las cosas, ¿no? Yo decía, bueno, están los cognitivo-conductuales, ok, y están los cognoscitivistas, vale, pero los cognoscitivistas se dividen entre los computacionales y otros. Están los neurocientíficos, están los conductistas, pero los conductistas también se subdividen en conductistas radicales, conductistas contextuales, como si eso fuera algo, bueno, ya no me voy a pelear con eso. Conductistas contextuales, conductistas metodológicos, interconductistas, humanistas. No sé si los humanistas también se subdividen. Según yo, también se subdividen los humanistas. Están los histórico-culturales que también se dividen en psicología histórica, psicología cultural, psicología histórica cultural, y están los de la complejidad, los de la transdisciplina, los del humano. Entonces, honestamente, ¿cuántos seguidores puede tener realmente cada una de estas cosas? ¿Muchísimos? Pues no. Hasta dentro de los psicoanalistas se dividen, ¿no? Están los freudianos, están los jungianos, están los lacanianos, están los de... y también se ultra subdividen, ¿vale? Así que justamente como dice Beta Yair, o sea, ¿cuántos seguidores puede tener cada una de las perspectivas teóricas que hay? ¿Saben cuántas hay registradas en el APA? 150 y tantas. O sea, 150 y tantas, más todas las que no están registradas en el APA que de todas formas se practican. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. La psicología del sentido común o de creencias, exacto. Y también, aparte, más sentido por el cual es absurdo, pues es relacionado con que este, está asociado a que ninguno sabe realmente pues cuál es la lógica de la ciencia, a que ninguno sabe cuáles son las cosas que asumen de principio y muchos menos saben cómo está compuesto su sistema psicológico. Son muy pocos los que en verdad saben eso. O sea, si nada más contamos además a los que están en un marco teórico porque conocen estos elementos, pues serían todavía menos, ¿no? Miedo dice, yo conozco a más humanistas que nada. Es curioso, yo no conozco a tantos humanistas. Yo conozco a muy poquitos humanistas, pero conozco al tipo de humanistas tontos, o sea, el tipo de humanistas que son humanistas porque no conocen nada más. O sea, conozco al tipo de humanistas que se acercan y me dicen, y les pregunto, oye, ¿por qué eres humanista? Ay, pues es que nos fijamos en la subjetividad y en el humano ajá, ok, pero ¿por qué? O sea, yo también me fijo en el humano, yo también me fijo en la subjetividad, yo no le llamo subjetividad, yo le llamo diferente, pero yo también hago eso y soy conductista. Necesito un mejor argumento de por qué eres humanista, ¿no? Y así se queda, ¿no? Como que, ay, no, es que todo lo demás es muy reduccionista. En el mejor de los casos te dicen reduccionista o te dicen que no tomas en cuenta los sentimientos o cosas así, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos te dicen, es que las demás cosas no me gustan. Y es como de, bueno, está bien. Por ahí dice, haz una colaboración con Wikiseba. Me encantaría, pero no tengo ni idea de quién es Wikiseba. De hecho, déjame buscarlo en este momento. A ver, aquí está. Wikiseba. Parece ser que es un tipo que se dedica a explorar el fascinante mundo de la ciencia, aprende a desmentir por partes, convive y resuelve tus dudas directamente con Wikiseba. Órale, no tengo ni idea de qué onda con eso. En el último podcast de Creativo, Javier Santaolalla dice que al divulgar necesariamente tienes que mentir un poco. Me parece una buena definición de la divulgación, porque la falta de detalles hace que lo que expliques termine siendo totalmente diferente. Pero no es necesario que todos sepan los detalles, es más importante una conciencia científica general. Eso me parece algo muy padre de mencionar y de decir, ¿eh? Me parece bonita la forma en la que lo dice. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Este, pero pues también ya debe estar cansados, ya tenemos que irnos. Y pues no veo que me comenten así como qué ver, qué hacer, qué decir, ni me pusieron siquiera tema para el lunes. Pero pues no pasa nada, ¿no? Aquí voy a estar atento a los comentarios. Al ratito voy a subir este mismo video a YouTube a ver si le puedo hacer algunos retoques. Pero pues mientras tanto,
Muchas gracias por todo, nos vemos después. Hasta luego, pasen bonita semana y que les vaya como lo merecen.